Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con todos ustedes, familia linda, nuevamente en otra entrevista aquí con Lore Chers. Les recuerdo, como siempre, todos los domingos a las 9 de la noche a través de Telerama, su reprise los días martes, pero por sobre todo en YouTube. Si usted no pudo ver la entrevista en televisión, mírela en YouTube, que queda cargada, y estamos felices de presentarles siempre a gente que nos inspira, gente que lucha, gente que nos da esa razón para nosotros también luchar por los sueños. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Estefanía Vázquez. Ella es artista visual, es diseñadora textil, ha pasado muchísimo tiempo fuera del país, ha tenido una experiencia vasta, pero no les cuento más. Bienvenida, Estefanía, para que tú mismo les cuentes. Qué gusto tenerte. Qué gusto estar aquí, Lore, qué gusto esta invitación, este espacio para compartir un poco de mi experiencia con ustedes. Gracias. Estefanía, para que la gente conozca un poquito, ¿qué es esto de artista visual? Porque diseñadora textil lo comprendemos un poco más, pero quienes no estamos inmiscuidos en el mundo del arte, queremos saber qué es esto de artista visual. Bueno, para ser sincera, yo lo hablo en términos muy generales del arte. Recién lo estoy involucrando muchísimo en mi vida. Yo amo pintar y dibujar desde pequeña. Pero con el tiempo he ido desarrollando todo esto en los ámbitos en los que he ido trabajando, sea en el textil, sea en producciones de moda. Y para mí es una representación gráfica de lo que mis emociones están viviendo en ese momento. Entonces, sinceramente es algo que estoy aprendiendo aún. Estoy aprendiendo aún y eso lo dejo más en términos, digamos, técnicos a profesionales. Yo lo estoy descubriendo poco a poco. Sí. Estefanía, ¿cómo nació este amor por el arte en general? Porque el diseño de modas también es un arte y tú te has dedicado a esto, inclusive ya vamos a conversar más adelante, diste ese pasito de salir del país, pero cuéntame, ¿de dónde crees tú que nació este amor por el arte? Yo creo que desde pequeña. Mi mamá contaba que yo dibujaba en las paredes de la casa y creo que ella fue una gran madre porque en vez de reprimir eso me puso en clases de dibujo y tuve profesores magníficos que me supieron guiar súper bien y tengo buenos recuerdos de mi niñez. Por eso considero que es muy importante cómo le hablas a un niño y cómo fomentas eso que le gusta desde pequeño. Y como te decía, eso con el tiempo siempre ha estado presente en mi vida, sea en lo textil y igual en las experiencias que he vivido cuando estuve en Italia. Y ha sido y es y siempre va a formar parte de mi vida. Amo mucho pintar, es algo muy íntimo mío, donde puedo expresar cosas que tal vez en la vida no puedo comprender. Estefanía, en tu infancia, en tu adolescencia, ¿compartías este arte con alguien de tu familia que tal vez tú recuerdes y dices, por ahí me vino el gusto de esto? La verdad no creo que fue algo siempre, por eso es íntimo, porque siempre lo tuve para mí, fue una forma de expresarme, era como un diario visual, en lo cual yo dibujaba y dibujaba para mí, que casi pocas veces tuve el valor de mostrarlo, aunque tenía siempre clases de arte, participaba en concursos, pero siempre lo consideré algo muy, muy personal. No compartía mucho esta arte con familiares o amigos hasta el día de hoy, que pude regresar después de estar tanto tiempo fuera. Tuve el valor de abrirme gracias a muchas personas que influyeron en mí estos años para mostrar a la gente lo que quiero expresar. ¿Eras una niña muy solitaria o no? ¿Cómo te recuerdas? Me han preguntado mucho eso y es muy lindo que me pregunten esto porque sí, he sido una niña bastante solitaria y creo que es porque, bueno, no tuve hermanos, tengo 2 hermanos, pero no tenemos una distancia considerable de edad. Mi hermano es mayor a mí 8 años y tengo una hermana que es menor 12. Entonces, claro, yo jugaba sola, digamos, y sí, como que creo que ese jugar sola hizo como que incentiva un poco esa creatividad de imaginar escenarios y sí, hasta el día de hoy sí siento que disfruto mi espacio de soledad para crear, pero también me encanta estar con personas para aprender y creo que eso influye también mucho en las cosas que puedo hacer. El estar con personas de otras culturas me ha abierto una mente completamente para apreciar, diferenciar cosas, abrirme. Y es importante. Yo creo que mantener un balance entre estar solos y acompañados es importante.
Justamente tú hablas de este paso que diste para irte al exterior, pero ese primer pasito en el que tú dijiste, no, contra viento y marea, digan lo que digan, yo voy a estudiar diseño textil. ¿Cómo fue para ti esto? Eso es una historia compleja porque en realidad yo quería estudiar medicina. Ajá. Porque mi papá es médico y él también dibuja. Es muy chistoso esto porque yo lo admiro a él mucho por la persona que es y su profesión y también porque tiene sus pasiones ahí activas. Y él mismo me dijo, yo te veo que tú dibujas todo el tiempo. Prueba y haz algo relacionado al dibujo y a lo que te llama la atención. Y la verdad en ese tiempo no estaba en mi mente en sí una carrera como artes porque pensaba en cómo producir y hay una mentalidad un poco más de venta, ¿no? Ahora entiendo mejor que el arte se puede manejar de diferentes formas para que se pueda vender, pero claro, ahí dije voy a focalizarme en la moda y llevar mi arte en ella. Entonces ahí fue donde dije está bien, voy, probé y igual siempre que hacía algo metí algún dibujo mío. Entonces, si era un textil, ahí me gustaba la sublimación. Entonces, hacer cosas, digitalizarlas y pasarlas a la tela, que hasta el día de hoy es también parte importante de mi trabajo. Sí. Estefanía, y luego de eso, pues bueno, acabas tu carrera y dices, no, me he decidido y me voy a ir fuera del país. Primero que nada, ¿por qué lo hiciste? Y segundo, ¿cómo fue este paso? Es que yo me moría por aprender más. Acá me gustaba el ambiente de mis compañeras, de lo que podía suceder en la ciudad, pero sentía que la moda, la industria en sí, no la conocía, no existe tanto esa industria aquí. Y existen las capitales de la moda, y por ello decidí ir a Milán. Y ahí decidí escoger el máster de comunicación de moda y estilismo, y justamente comunicación de moda porque ellos nos explican cuál es el background que tiene la moda. Entonces toda la producción, todo el tema de cómo comercializan la moda, cómo funcionan las temporadas, y me pareció súper interesante eso y súper motivador porque descubrí que muchos de los directores creativos se inspiran tantísimo en el cine, en el arte, y es un contexto mucho más complejo de lo que pinta a la actualidad a algo tan banal y efímero que al final no es. También tiene contextos sociales y políticos, y eso es algo que me gustaría que se vea más en Ecuador. ¿Cómo fue para ti llegar al continente europeo, al lugar exacto de la moda donde hay mucha competencia, donde estás en el centro mismo, ¿no? Donde puedes aprender mucho, pero al mismo tiempo te presentas frente a tantos desafíos? ¿Cómo fue para ti vivir allá? Y vivir 8 años, ¿no? Que 8 años sí. Se dice, pero es bastante. Es mucho tiempo, sí. No fue fácil, pero creo que fue necesario, porque aprendí muchísimo. Al inicio, acoplarme a la cultura fue un poco chocante. Lo digo en estos términos porque me fui pequeña y no entendía varias cosas, y claro, mi mente estaba más focalizada en wow, esto es nuevo, estoy descubriendo cosas, estoy conociendo gente, y ya al segundo año comencé a decir, esto tengo que aprovecharlo, estos son contactos, estas son cosas que puedo llevar conmigo siempre, y entendí que ciertos momentos eran aprendizajes que marcan lo que estoy haciendo hoy en día. Cursos, moverme, ver exposiciones de arte, asistir a desfiles, trabajar con personas que tienen influencia en este mundo, así sea como asistente, o ir simplemente a presenciar eventos. Para mí ha sido algo muy, muy importante y duro, pero como te digo, ha sido como progresivo. Poco a poco fui entendiendo qué me sirve, qué puedo hacer, cómo puedo manejar mejor mi tiempo allá, y todo es aprendizaje. ¿En algún momento pensaste y dijiste, no, me regreso a mi cuenca, a mi país, a Ecuador? ¿Cómo fue ahí? La verdad, a partir del quinto año había momentos en los que extrañaba demasiado, porque al inicio tenía amigas de Ecuador, pero todas
estaban un tiempo y ya se iban a otras ciudades, tenían oportunidades de trabajo en otros países de Europa y yo permanecía aún en Milán. Y claro, había momentos en los que ya me encontraba sin nada que tenga relación a mis raíces, a Ecuador. Y ese vacío fue muy loco, no lo entendía, porque había momentos en los que escuchaba algo que me hacía acuerdo a mi país y simplemente tenía emociones encontradas. Por eso creo que para mí regresar fue una conexión grandísima. Todo el mundo me dice, pero ¿por qué? ¿Por qué regresaste acá si allá hay tantas oportunidades? Pero entender ese vacío es complejo. Acá siento pertenencia, siento que estoy en familia y también siento que puedo aportar en algo al lugar en el que crecí, nací y también algo real es que como es mi personalidad, acá siento más tranquilidad y paz. Allá es un ambiente más caótico, más movido, que está bien, hay personas que aman eso, pero a mí sí me gusta tener esta capacidad de decir, me voy un rato a caminar por el centro, me veo con mis amigas, las distancias no son tan considerables como allá. Aquí sí me siento en paz. Más protegida, ¿no? Sí, y siento que tengo la posibilidad de crear y más tiempo y mucha más inspiración, porque acá, o sea, la verdad es increíble ver la mentalidad de las personas y la conexión que aún se mantiene con la naturaleza y en sí, entre personas. Allá es hermoso, pero sí siento que está muy focalizado en el trabajo y eso, es un interés económico, ¿no? Se focaliza mucho en eso. Acá siento que hay un poco más de esa hermandad y esa conexión. Sí. ¿Qué les dirías tú a los chicos jóvenes que están queriendo salir como tú también para experimentar? ¿Qué les podrías decir tú? Porque con toda esta experiencia que has tenido, a lo mejor muchos tampoco se atreven o tienen miedo de seguir lo que les gusta. Con tu experiencia ahora, ya después de haber vivido fuera, de haber experimentado y haber tenido tantas oportunidades, ¿qué les dices a ellos? Que lo hagan, que es necesario. A veces, lamentablemente, es necesario salir para poder valorar lo que uno tiene aquí y saber qué podemos hacer para mejorar lo que tenemos como recursos en nuestra propia tierra. Es que uno aprende. Acá, lamentablemente, no nos llegan ciertos recursos para poder aprender más y conocer qué se está dando en el mundo. Es necesario y depende muchísimo cómo vaya, no sé, evolucionando esa persona, si tal vez quieren quedarse allá o estar acá. Depende mucho de cada uno, pero sí es necesario salir, es necesario y no tener miedo. Allá hay que mostrarnos qué somos, de dónde venimos, incluso llevar un poco de nuestra cultura. Allá es importantísimo. Allá les gustaba muchísimo que yo hable mucho de la naturaleza. A veces hasta se me burlaban, ¿no? Porque, bueno, en la universidad me enseñaban a hacer mood boards, inspirarme de cosas. Allá todo es muy... Lo que está hecho y no le demos más vueltas. Entonces, está bien incluso eso, porque al final, empresas que me contrataron, lo que más les gustaba de mí era esa sencillez, no sé si decirlo, pero como que sí tenía un poco esa ilusión de ver las cosas más simples y no perder ese contacto con nuestras raíces y con lo más sencillo, ¿no? Sí, exacto, con lo orgánico, con lo natural. Estefanía, ¿cuál crees tú que fue esa palabra súper poderosa o de pronto esa frase que te impulsó a seguir adelante a pesar de algunas situaciones complicadas que pudiste tener cuando estabas fuera? Un día a la vez, me decía mi papá, porque como había días de incertidumbre, de no sé si voy a lograrlo, estoy sola, hay personas que tienen más experiencia que yo, entonces sí habían muchos peros en varias situaciones, pero realmente respirar y ver lo mejor que podía hacer ese día era suficiente. Si es que tal vez pasó algo que hizo que el día no sea lo mejor, igual respirar y continuar. El siguiente día es algo nuevo, entonces sí, un día a la vez. Fue algo que me ayudó muchísimo a que esa etapa no sea tan larga, no sean solo momentos de duda.
pero sí, eso. Sí. ¿Qué tenemos los ecuatorianos que no tienen los europeos y que tú lo pudiste vivir y palpar? Tanto, no, mentira. Pero sí, ya ahorita estoy en fase de enamoramiento de Ecuador y me molestan mis amigas y me dicen, ¿qué te pasa? Y así, pero es que sí, es algo que me hacía falta. Acá siento que es más lento todo en un contexto positivo, que esas tradiciones que tenemos aún se mantienen. Y allá, bueno, yo viví en una ciudad metropolitana como Milán, allá todo es trabajo. Sé que en el sur y en Roma, también en la Toscana, sí mantienen estas tradiciones fuertísimas, en Italia familiares, pero claro, yo no estaba viviendo eso con mi familia acá y mis amigos. Entonces nuestros modos de hablar, nuestras tradiciones, eso para mí era fundamental, era lo que necesitaba en mi vida. Y pues ahora los estoy viviendo de nuevo y son una parte de mí. Creo que todos llevamos eso y siempre lo vamos a tener. Qué lindo verte tan jovencita y que sepa rescatar lo que tenemos. A veces no valoramos eso, ¿no? Luego de la pausa, nos vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a conversar todo este proyecto que tienes acá en Cuenca, qué estás haciendo y ya nos contarás más secretos por ahí. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, ya retornamos con todos ustedes en la entrevista. Seguimos en la entrevista hoy con Estefanía Vázquez, una artista visual, diseñadora textil, con una preparación vasta en comunicación de imagen. También ella nos habla mucho de esto. Y pues bueno, Estefanía, ahora ya en Cuenca, alrededor casi de 2 años, luego de probar tu vida en Milán, de experimentar tanto tiempo allá, regresaste al Ecuador. Nos has contado que pues bueno, te llamó el tema del sentimiento, de la familia, el creer también por el Ecuador. Y ahora, ¿qué estás haciendo acá? Bueno, justamente como te contaba, los primeros meses conocí a varias personas que están involucradas en el mundo artístico y me inspiraron muchísimo para que pueda soltarme y por primera vez mostrar el arte que no compartí, que me dediqué a focalizarlo más en un trabajo en Italia. Acá lo llevé algo muy, muy mío y bueno, he podido participar en algunas exposiciones colectivas, fui parte de una exposición paralela a la Bienal, eso fue maravilloso para mí, fue una oportunidad súper linda. Entonces me dedico a eso, amo mucho poder colaborar incluso con artistas, también continúo a crear textiles con mi arte. Hago colaboraciones para crear merch, para igual sean empresas o artistas. Y nada, más allá de eso son proyectos que estoy ahí cocinando un poco, relacionando siempre estos dos mundos y más adelante los van a ver. Sí. Cuéntanos, ¿qué colaboración haces tú con los artistas? Porque mucha gente puede escuchar, pero dice, ¿cómo colabora Estefanía? ¿En qué forma se colaboran los artistas? Ahí aplico el marketing que aprendí en Milán. Porque, claro, hay artistas que tienen unos potenciales increíbles en lo visual, ¿no? En lo que representan. Entonces, a veces yo les digo, podemos poner esto en un objeto, en una prenda. Entonces, ellos quieren crear su merch, digamos, y yo les ayudo, les asesoro en eso. Dependiendo, obviamente, de qué es lo que ellos quieran proyectar. Pueden ser casacas, pueden ser billeteras. Eso básicamente, sí. ¿Se puede vivir de ese arte, Estefanía, aquí en el país? Yo creo que todo ahora es cuestión de hacer una planificación. Entonces, si es que nosotros tenemos los contactos y sabemos movernos y sabemos promocionarnos, incluso ahora con las redes sociales, considero que tenemos una facilidad increíble para poder hacerlo. Solo es una planificación.
eso, una organización y yo creo que sí es factible. Ahora van a presentar este día viernes una propuesta. Cuéntanos cuál es esa propuesta que están yendo a presentar. Esto es una propuesta fantástica que de hecho ya la hicimos en Quito, en el Quito Fashion Week. Somos 3 artistas, Ana Andrade, Víctor Hugo Torres y yo. Lo que hicimos fue poner una puesta en escena que la titulamos Del tipo al arquetipo. Aquí trabajamos varios meses, creamos un concepto bastante significativo porque involucramos lo que es el trabajo manual, el trabajo artesanal, el tejido de fibras de Víctor Hugo, el tejido de Ana Andrade, que es fantástico, y en mi caso la pintura. Y también ahí pude involucrarme un poco en el styling y trabajar con nuestra grandiosa productora. Entonces, con la Pauli, ¿no? Con la Pauli Andrade. Ajá. Y este viernes vamos a presentar en el Museo de Arte Moderno esta puesta en escena titulada Del tipo al arquetipo, así que por favor no se lo pueden perder. Y cuéntanos, en este caso, ¿cómo se hace para juntar varios artistas en esta manera? Porque si bien hablamos de aquí de los tejidos y también de Ana Andrade, por ejemplo, con sus tejidos a crochet, hablamos de, se me va el nombre de este chico que hace, de Víctor Hugo, que hace con los materiales de paja toquilla, ¿no es cierto? Y en tu caso, ¿cómo hacen para conjugar con el arte del dibujo, el tejido y la paja? Eso fue lo más grandioso, porque creo que de cada uno aprendimos cosas. Eso fue un reto. Pero ahí fue donde decidimos crear los arquetipos, porque cada uno de estos son personajes. Entonces, cada personaje conlleva un poco de nosotros. Y claro, ahí aportamos el tejido de Ana, que bueno, hay mucho en común, ¿no? Porque con Víctor Hugo él trabaja tejiendo fibras y Ana teje con fibras naturales. Y los dos igual son fibras naturales, pero ellos compaginaron súper bien. Y ahí en algunos prototipos yo puse más mi lado como una visión de styling, de cómo acoplarles a los dos. Entonces ya fue una visión más estética. Creo que ellos se focalizaron también muchísimo en el concepto de, bueno, estamos realizando esto, que tal vez podía ser un trabajo al inicio muy intuitivo, ¿no? Y después de ese trabajo intuitivo, decir, ah, mira, aquí estamos presenciando este personaje, y ahí le dábamos todo el contexto detrás. Y en algunos, que para mí fue un reto también, porque yo solo iba a participar en la parte de styling, pero Pauli vio que yo estaba trabajando en mi arte y me dijo, no, Nia, pinta tú también, haz algo tuyo ahí. Y eso para mí fue loquísimo. Dije, no puedo creer ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo puedo interpretar todo esto del tejido en tu pintura, claro? Y bueno, lo hice. No me anticipo mucho a hablar de eso porque quiero que lo vean el viernes, pero hermoso juntar todas estas artes en una. ¿Qué se viene para ti? ¿Qué otros sueños tienes? Porque yo te miro y estás tan jovencita, has hecho tanto, has viajado tanto también, pero ¿qué se viene para ti? ¿Qué sueño quieres cumplir? Yo quiero seguir aprendiendo más de la pintura. Me gustaría mucho experimentar en materiales, hacer residencias artísticas, eso. Me encantaría viajar, o sea, radicarme en Cuenca, pero mantener esas ganas de conocer más del mundo. Entonces sí quisiera colaborar, pero ya con artistas internacionales. Igual, así sea en la producción de merch o sean residencias de las cuales yo pueda llevar mi arte fuera de Ecuador y ser una artista ecuatoriana que se hace conocer en otros países. Por supuesto que sí te van a reconocer muchísimo, claro que sí, Estefanía. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Porque la gente dice, quiero ver el arte de Estefanía, quiero ya después de mirarla en la entrevista, no sé, saber un poco más de ella. ¿Dónde te pueden encontrar? Yo tengo mi página web que se llama niavao.com. Niavao es mi nombre artístico. ¿Y por qué el Bao? Eso es cómico. El Nia, yo sé que es por Estefanía, pero más que nada fue porque tenía compañeros de trabajo que usan el Fanny para las Estefanías y los italianos usan el y no me gustaba ninguno de los dos. Entonces me molestaba y me decían, bueno, ya, te quedaste de Nia.
y como necesitaba tener una marca ya porque tenía como un trabajo independiente, necesitaba algo del Bao y entonces simplemente seleccioné letras de mi apellido, Vázquez. Ajá. Y ya se quedó como Nia Bao. Ah, ok. Sí, sí, sí. Y creo que es un nombre que es fácil en varios idiomas, entonces por eso me gusta. ¿Y tú ya estás vendiendo tus obras, estás vendiendo tu arte? ¿Cómo lo haces? Sí, sí, sí. Yo ya estoy vendiendo mi arte. Muchas de mis obras están en la galería de Claudia Fuentes. ¿Ya? Se encuentra justo bajo el Puente Roto. Ella igual gestiona todas las obras que están ahí y yo también tengo unas obras en mi taller que las estoy trabajando aún, sí. Entonces te podemos seguir por las redes y pues bueno, por ahí contactarte para saber, de pronto tú también podrías pintar algo que un cliente te diga, tengo esta idea, ¿me puedes plasmar esto, Estefanía? ¿Lo haces? Lo hago, sí, de hecho he hecho algunos murales. Bueno, soy un poco primerizo en los murales, pero ya he realizado 4 murales. Ah, mira. De los cuales el último realicé con Leo Vázquez, es un mural que está inspirado. Ah, mira, sí, claro que sí. en los amuletos que desean un buen viaje. Entonces, claro, justamente teníamos ese diálogo de yo respeto tu estilo como artista, pero yo te digo qué es lo que me gustaría a mí. Entonces, en ese diálogo podemos tener una idea, ¿no? Porque, claro, yo tengo mi estilo y eso sí me gustaría que sea respetado. Claro. Sí. Qué lindo, con el Leo y en su Globo Excursiones, ¿no? Para sus viajes, un saludo a él también y un abrazo grande. Y él estuvo en la primera temporada, de hecho, de la entrevista nos acompañó Leo. Qué chévere. Estefanía, si de pronto te dicen, ¿tú volverías a elegir esta carrera? Si te dicen, ¿lo volverías a hacer? Sí, es que aprendí mucho y es parte de lo que soy hoy. Hay ciertas cosas que me gustaría que tal vez las pudiese haber hecho mejor, pero sí, lo repetiría, la verdad, sí. Finalmente, pues bueno, un mensaje para todos quienes te están mirando, para todos que tienen esos sueños, para todos a quienes todavía no te conocen, ¿qué les decimos a todos ellos? Bueno, yo creo que es importante que mantengamos en cuenta nuestras raíces, quiénes somos y sobre todo explorar, estudiar muchísimo, encontrar en el arte, en todos los tipos de arte, inspiración, porque ahí se habla muchísimo de lo que ha vivido el mundo y lo que se está viviendo. Y eso nos hace también mucho más humanos y poder conversar con las personas de lo que pasa ahora y lo que podemos hacer para que un futuro pueda ser más digerible, ¿no? Que eso es importante. Muchísimas gracias, Estefanía. Qué gusto tenerte y haberte tenido en este programa. Te deseamos, como siempre, muchísimos éxitos y estaremos mirando tu arte muy de cerca. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir y gracias, como siempre, a todos ustedes por seguirnos en las redes, por mirar cada entrevista y por inspirarnos y por pedirme gente que nos inspira, por supuesto, en esta entrevista, que para eso es, para temas positivos y para conocer a personas extraordinarias. Nos veremos en una próxima oportunidad. Un abrazo a todos.